año. ¡Feliz año! ¿Cómo andás? estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ay, Permiso. sí, Tenemos esta mesa de bar. acá, sí, como un bar. Bueno, estuve leyendo parte de tu libro. Sí. No te digo todo. Bueno, pero... Me leí algunos casos. Bueno, contá vos si querés Bueno, de qué se trata mejor. Es un libro que arrancamos desde Mariano Moreno, terminamos en Nisman. Son 12 casos de personajes que atravesaron la historia política argentina y que están muertos. Y que esa muerte le convenía a alguien... No fue una muerte natural, ¿no? No muertes naturales, distintos tipos de muerte, ¿no? Muerte. Ahí tenemos suicidios, hay envenenamientos, hay asesinatos y hay suicidios inducidos. Sí. Que nosotros, yo lo escribí con Mariano Hamilton, llegamos a esa conclusión. Nunca la justicia. Claro. La justicia nunca llegó a poder demostrar, nunca jamás, un suicidio inducido. Ni en ningún caso. En ningún caso, nunca se Ningún pudo caso. demostrar hasta ahora. Bueno, ¿Cuál leíste? Uno, A ver. leí el de Elena Holmer, Ese lo escribí yo. el de David Graeber, Ese lo escribió Mariano. el de Alfredo Chabrán Ese lo escribí yo. y el de Alberto Nisman. Ese lo escribió Mariano. Porque nosotros te cuento cómo Claro, lo hicimos. me imagino que se dividen los Nosotros casos. eran 12, hicimos 6 y 6. En la medida de lo posible tratamos de que nosotros tuviéramos algún tipo de empatía o de interés en particular con el caso que estábamos desarrollando, pues es mucho más divertido. Obvio. Entonces Mariano, por ejemplo, escribió Mariano Moreno, Manuel Dorrego, 2 casos que él quiso que estén. En el de Moreno, nosotros se plantea en el libro el tema del envenenamiento y cómo lo quieren sacar del medio. Obvio, todo es por cuestiones políticas, Sí, obviamente. sí, todo. Dorrego quería él que esté, que fue un fusilamiento. Sí. Que yo lo discutía mucho y decía, bueno, pero fusilamiento en esa época era algo que era legal, o sea que no estaba mal. Y en realidad, la verdad que Dorrego es uno de los capítulos que ahora a mí más me gusta. Es cierto, el fusilamiento era algo legal, era una práctica habitual. Sí, era común, Era ¿no? común, de Por hecho eso. se firma un decreto para que Terrible, eso pero exacto, común. se firmaba, bueno, vamos a fusilar a Mengano porque nos molesta. Sí. Caso de Dorrego, pero es interesante porque en realidad lo que se plantea con Dorrego es a quién le estaba molestando. No importaba tanto cómo es que se lo saca del medio, sino quién quería que saliera del medio. Sí. Alem lo escribí yo, que obviamente, o sea, soy fanática de Don Leandro. Duarte lo escribe Mariano, Graeber lo escribe Mariano, Elena Holmer, te decía, lo escribí yo, Echegoyen, yo, Estrada, Horacio Estrada. Bueno, no sé si se van acordando, yo estoy diciendo los nombres y a lo mejor no se acuerdan quién es quién, ¿no? Elena Holmer, que es el caso de... Sí, ahora vamos a hablar de... Bueno, de- y nos dividimos así, cada uno escribió Alfredo 6. Chabrán lo escribió. Yo. Vos lo escribiste. Sí, ¿te gustó? Sí, me encantó. Ah, qué me bueno. encantó, me Qué encantó. bueno, qué bueno. Empecemos por el que escribiste vos por Elena Holmer. Sí. La verdad que es un caso interesantísimo, Muy. interesantísimo, porque, bueno, ella es raptada, secuestrada y asesinada durante la dictadura, pero ella pertenecía a la Cancillería. Exactamente, ella era parte de esa dictadura. Era parte de esa dictadura. La verdad que fue un caso, bueno, me acuerdo en esa época, pero por supuesto traerlo hoy a la actualidad, Sí, ¿no? ella estaba, de hecho, el caso de ella está en la mega causa ESMA también. Claro. Porque ella era parte del sistema, era parte de ese régimen. Sí. Y... Con venía de una familia tradicional, Totalmente. era prima de la NUCE. Exacto, totalmente. Eran todos como a ver, de Una la familia alta- conservadora. Completamente. Patricia. Y ella era funcionaria de la Cancillería porque era diplomática de carrera. Sí. Y ella muy convencida desde adentro, porque ella vivía todo eso que pasaba en los 70 desde adentro, convencida de que eso era lo mejor para el país. Sí. Y absolutamente negando que pudieran existir, como se decía, en ese momento para ella, las malas lenguas, Sí. desaparecidos. Claro. Ella lo que sostenía en un principio, después terminó siendo víctima de ese mismo sistema, que eso era una campaña Anti-Argentina. Claro. que fue lo que se planteó en el centro de París. En el centro de París donde ella trabajaba. Y es donde ella empieza a ver Claro. las irregularidades que había cuando estaba, primero ella en la embajada encargada de la parte de prensa. Cuando la ponen a trabajar ahí en la embajada, ella toma claramente, o sea, ella toma la misión. O sea, a ver, hay una campaña en contra de la Argentina, Sí. nos están desprestigiando, vamos a crear este centro en París para que podamos revertir la imagen que se está empezando a tener de la Argentina. Y ella creía firmemente en eso. ¿Qué pasa? Cuando ella empieza a trabajar en ese sentido y empieza a ver, y empiezan a desfilar por la Embajada de París personajes vinculados directamente a Macera, cuya tarea no era supuestamente limpiarle la cara a la Argentina, sino operar, porque Macera quería ser presidente,
ahí empieza a ver... Claro, porque tenía esta puja con Videla, ¿no? Exacto, ella queda en la interna. Ella queda en la interna. Queda en el medio de esa interna entre Macera y Videla, y ella era una persona que yo creo también que ella sentiría que tenía cierta impunidad por ser parte. Entonces ella empieza a plantear cuestiones que le costaron la vida. Claro. De hecho, no sé si viste el capítulo cuando ella le dice a la mujer de Macera... Macera, ¿de dónde ese collar, cómo lo compraste? Claro, ¿no? ese collar que también te lo regaló Firmenich. Claro. Porque, claro, ella lo que dice es que... Lo que decís vos... lo que decimos en el libro. Lo que vos decís en el libro es que ella sostenía que hubo un encuentro... Ahí está, Elena. Que hubo un encuentro entre Firmenich y Macera. Exacto, y que ella tenía la foto. Y que ella tenía la foto. Por supuesto que esa foto nunca apareció, que ella tenía la foto y que ella había prometido a un par de periodistas cuando la mandan de vuelta a Buenos Aires, cuando ella empieza a meterse en todo esto... Ya cuando la mandan a Buenos Aires era el principio del fin, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí entonces cuando ella dice, este encuentro existió, yo tengo la foto con Macera y Firmenich... Sí. Después se encuentra con Macera y su mujer en la embajada francesa. Y le dice desde, qué sé yo, si de la ingenuidad o desde el... No, también... Ella pensaba que tenía, no sé, como inmunidad, una protección. ¿no? Sí, inmunidad. Es como... Porque era una persona, la verdad, muy inteligente, muy preparada, que vos decís... O no tenía dimensión, porque cuando estás adentro a veces no dimensionás. No. De quién es el que tenés al lado. Porque yo te iba a preguntar, esa campaña anti-argentina, ella... ¿estaba convencida de que existía. Era una mentira o de que vamos a taparla? No, ella estaba convencida que había una campaña en contra de la Argentina y que se estaba difamando lo que ella consideraba que era un proceso de reorganización nacional. Sí, defendiendo Ella estaba defendiendo a la Argentina. Esa es una mentalidad que a mí me costó cuando empezó el capítulo. Yo tardé mucho en escribir el capítulo de Elena Holmberg porque me costaba... desde el prejuicio, porque como parte uno ya tiene la historia encima, entonces vos ya sabés lo que pasó. Claro, entonces es muy difícil ponerte como, tratar de estar en la cabeza de una mujer que estaba adentro de la situación, que cuando estás adentro no sabés quién es el que tenés al lado con objetividad, porque estás plagada de tu propia subjetividad y de lo que la cotidianidad te va contagiando. Entonces, y además con una estructura de educación también, ella muy católica, muy rígida, muy conservadora, una familia así, con lo cual ella era una militante de lo que era el proceso de reorganización nacional, convencida. Por eso yo creo que mientras ella conservaba toda esa educación y todo lo que creía y todas esas creencias, al ver esta unión entre Firmenich, el enemigo, ¿no? Y su jefe. Hay algo raro acá. Cuando ella, y lo que más ruido le hace es ese encuentro, que ella supuestamente tenía esa foto que nunca apareció, y cuando le dicen la desaparición de las monjas francesas. Claro. Ahí ella como mujer, como católica, apostólica y romana, con toda esa carga, dice, bueno, ya si se metieron con dos monjitas, acá está pasando algo grave. Y una cosa que yo no sabía, descubrí por el libro, era que las dos monjas, o una de las monjas francesas desaparecidas en la dictadura, habían educado, criado al hijo de Videla. El hijo de Videla. Sí. A un hijo de Videla que falleció... Un hijo discapacitado de Videla. Discapacitado de Videla que falleció en el 71, ¿no? Antes del golpe. Sí, lo siniestro del sistema, ¿no? Y lo perverso de cómo funcionaba todo. Sí. Bueno, y Elena aparece, porque su cuerpo aparece, ella secuestrada cerca de su casa, cuando iba a buscar un auto. Sí, cuando salía acá en Uruguay al 1000. Barrio Norte, pleno Barrio Norte. Ahí, yendo al garaje a buscar el auto para ir a una cena, la agarran en plena calle, en plena época de Navidad, ¿viste? Esa época donde todavía los negocios están abiertos hasta tarde, la gente en la calle comprando cosas. Creo que el 20 de diciembre. 22, 23 de diciembre. Y ahí la secuestran, adelante de mucha gente, que de hecho hay testimonios de gente que ve ese momento que la agarran. Y aparece su cuerpo porque ellos tenían los contactos suficientes como para que apareciera. Decapitada. Sí. Aparece porque tiene los contactos, si no sería una desaparecida. Sí, pero bueno, también me queda grabado esto de que los hermanos, eran 6 hermanos, ¿no? Muchos hermanos. Muchos hermanos, todos se llamaban con E. Sí. Empiezan, a tender redes y a buscarla y la cúpula le dice... No, primero que no, y les mienten, les quieren dar un cuerpo que no era. Claro. Que ahí uno de los hermanos dice, no, este no es, y movilizan todo hasta que llegan y que la terminan reconociendo justamente por el anillo que tenía, con las iniciales, que
además todo lo que se planteaban es como, tiene un anillo con sus iniciales, ¿no? Que no se lo roban. O sea, es como... Claro, un robo no era. No era. Estaba la ropa y estaba toda rota, pero no le faltaba nada, estaba todo y ella descuartizada. Sí. No, una cosa espantosa. Bueno, vamos a otro de los casos que escribiste, que es el de Alfredo Chabrán. Dificilísimo. Dificilísimo, ¿no? Sí, ¿Por qué? Por todo lo que... Porque el final aún se duda de... No, yo no tengo ninguna duda de que está muerto. Pero hay una ¿no? Como una opinión pública que a mí lo que sigue dudando. Me costó porque es muy grande el caso. Pensé que nosotros no teníamos mucho tiempo. Nosotros empezamos en marzo a escribirlo, teníamos que terminar de entregar a fines de septiembre porque ya tenía que salir este año. Entonces no teníamos mucho tiempo. Era un mes por tema, por capítulo, para escribir. Y Chabrán es un caso enorme, del que ya se habló mucho, del que hay un libro muy bien escrito y que tiene como muy buena información, que es el de Miguel Bonazo, claro. que es muy bueno el libro. Don Alfredo, que es muy bueno el libro. Entonces, ¿qué nuevo yo puedo poner? O sea, ¿qué vuelta le tengo que dar a este caso? ¿Y qué pensaste? Me ayudó a mí mucho desde donde nosotros partimos, que es esto de a quién le convenía la muerte de Chabrán. Para quién estaba mejor muerto, Alfredo Chabrán. Entonces todo lo que yo iba leyendo, las entrevistas que iba haciendo para llegar al desarrollo del capítulo, trataba de buscar, bueno, a quién le convenía la desaparición física de Alfredo Chabrán. Y en un principio yo siempre había creído, en su momento cuando nos enteramos de la noticia de la muerte de Chabrán, que le había convenido a Eduardo Duhalde. Sí. La muerte de Chabrán. Como se sacaba de encima que le había arruinado la vida con lo de Cabezas y qué sé yo, y que bueno, la policía bonaerense se le había metido con todo y dijo, bueno, me saco de encima a Chabrán, no que lo hayan mandado a matar, que se suicidó, pero que le venía bien la muerte a Eduardo Duhalde. Y ahora, con el correr de los años y con las entrevistas que hice, al que le convenía la muerte era Carlos Menem. Sí, eso decís en el libro. Que es, me pareció como lo más interesante de lo que pude descubrir investigando esto. Porque Alfredo Chabrán, que es un tipo que venía construyendo todo su poder desde la dictadura, desde el 70, se consolida en los 90. Se consolida como el empresario de Carlos Menem. Era como el poder político Carlos Menem, el poder empresarial en las sombras era Alfredo Chabrán. De hecho, es el que pone y el que manejaba la aduana directamente. Es él el que pone, apenas Menem es presidente, es él el que pone a Rodolfo Chegoyen, su amigo, como titular de la aduana. Que ese capítulo es muy interesante también porque después ahí te das cuenta cómo él lo pone como su amigo. Le dice, che, te voy a poner, ¿querés Marcela? Dale, te venís a la aduana, qué sé yo. Y resulta que después el tipo quería ser un verdadero titular de la aduana. Claro. Que era lo que él no necesitaba y por eso Chegoyen termina muerto. Bueno, Chabrán manejaba todo. ¿Qué pasa? Hay un momento del poder empresarial que él tenía, que esto me lo hizo una de las fuentes con las que hablé y me hizo como revisar todo. Dice que él se confunde, Chabrán, y se cree que tenía el poder político también. Sí. Él se creía que era el presidente de la nación. Sí. Dice, y ese es un error enorme que le costó la vida. Manejaba la justicia, manejaba a los periodistas, manejaba la justicia, manejaba políticos, manejaba diputados. Había sobres por mes que salían, esos famosos sobres. Bueno, Chabrán era su modo de operación. Claro. Determinado dinero para determinados periodistas, determinado dinero para determinados diputados, determinado dinero para determinados jueces. O sea, era como la estructura que se había armado y él termina confundiendo y creyendo que él tenía la impunidad del poder porque él, además del poder empresarial, tenía el poder político. Claro. Que cuando se lo soltaron, quedó en esa encrucijada, en esa encerrona que lo termina, como arranca el capítulo, teniendo que el tipo más poderoso de la Argentina comer un asado con su hermana a la vera de la ruta. Sí, su hermana que viaja casi escondidas a verlo, sin saber que lo iba a ver, ¿no? Que lo llaman y le dicen, bueno, muy buena viaja, hace esto, hace lo otro. No, y me impresionó también esto de la encrucijada en la que contás que se encuentra Chabrán cuando dice, bueno, me suicido porque no me voy a poder ver preso, porque en la cárcel me van a matar. Él estaba seguro de eso. Estaba seguro de eso. Y cómo la opinión pública, todos nosotros, seguimos creyendo, hago una generalización, ¿no? Como para entender la pregunta, que él pudo tener
la posibilidad de escaparse de la Argentina y hacer una gran vida lejos, no Tal sé, cual. en alguna isla o... Sí. ¿Y por qué vos decís que no? Porque eso no, y eso lo contaba en un momento del capítulo que le dice su hermana Beatriz, que dice lo que para él era el honor de su familia. Claro, no. Era preferible que él se matara como se mató y rescatara a su familia y la liberara a que él sea un prófugo, porque de esa manera él hubiera sido un prófugo para siempre, estando en cualquier lado, porque él había perdido el apoyo de la familia también, porque hay que decirlo. Si él hubiera tenido el apoyo de la familia, probablemente se hubieran escapado todos. ¿Lo había perdido? Había perdido por completo el apoyo. Lo dejan solo. El poder político, a él, Carlos Menem le suelta la mano y lo deja solo su mujer y sus hijos. O sea, sobre todo su mujer, la que tomaba la decisión. No sabía eso, hasta que no leí el capítulo no sabía, que la esposa también. Sí, lo dejan solo. Entonces, a partir de ahí es, bueno, voy a rescatar, me van a matar igual, voy a ir preso, me van a matar en la cárcel, mi familia me va a tener que ver salir esposado. Es como todo el pensamiento que uno va reconstruyendo. Esposado como cualquier preso común, ¿no? Y voy a llegar a la cárcel donde cuánto van a tardar en darle la orden de que me maten. Entonces, él, me parece como usando su propio, el poder que siempre manejó y al que estaba acostumbrado. Hace uso de ese poder y decide hasta dónde. Hasta dónde llega. Exacto, y la corta. Ese es el análisis que termina uno haciendo con la investigación que pude hacer y reconstruir esto de cómo se queda solo, pero se queda solo por los dos costados. Porque se queda solo desde lo afectivo. Pensá que él estaba con los caseros en la casa, que son las últimas personas, los más fieles. Sí, comiendo con ellos, o a punto de comer con ellos. Sí, sus más fieles compañeros hasta el último minuto. El tipo, vos viste lo que era, o sea, cuando llega la policía y le decía de esa habitación que está cerrada con llave, y el tipo diciendo, no, de ahí no tengo llave, pero hasta último minuto que nunca le dio la llave. No. La tuvieron que agarrar a otro lado. Sí, entonces, tuvieron que abrir y bueno, y ahí ven como... Ahí después viste que está la doble versión, que dicen como que uno vio el momento en que Chabrán se mete la escopeta en la boca, dice, me mira a los ojos y veo cuando se pega el tiro. Sí, ve los ojos celestes y que puede ser que eso haya sido así, pero también puede ser que fue tan fuerte el shock de eso que le pasó, que puede ser que después se lo haya olvidado, porque después no está en la investigación, él no lo declara después judicialmente, él lo declara en el momento. ¿Y vos qué crees que pasó? Mira, yo hablando con psicólogos me contaron que puede pasar que en el efecto del shock como que bloqueas y después entra en duda él mismo en si eso fue así. Si lo vio o no lo vio. Sí. Después le vamos a preguntar a mi hermana, que psicóloga está por acá. Sí, sí la vi ahí. ¿La viste, no? Sí, la vi ahí. Que tan fuerte que a lo mejor puede ser que haya entrado en duda y ante la duda no lo pusieron en la declaración. Y entonces lo ven muerto. Lo ven muerto directamente en el baño de la habitación de la estancia del campo. Sí, pero es apasionante, ¿eh? Está bueno el libro, ¿no? Sí, está buenísimo. Sí. Bueno, no leíste Lourdes y Natale. Por más que uno sepa las historias, conozca las historias. ¿Por qué las elegiste vos para leerlas? ¿Cómo fue que las elegiste? ¿Por qué? Bueno, porque tenía poco tiempo. No, pero fue porque me interesaba saber más de la historia de Graeber, de Elena, de Chabrán, aunque lo conocía y trabajaba en noticieros en ese momento, pero bueno, tenía ganas de saber, bueno, y la de Nisman, ¿no? Y la de Nisman, que es la que escribió Mariano, que es el más reciente, que fue un capítulo que debatimos mucho si tenía que estar o no. Y me quedé con ganas de la de Lourdes y Natale. Bueno, cuando leas Lourdes... Sí. Porque vos ya me habías preparada. Dicho. Sí, tenés que estar preparada. Es muy fuerte. Para mí es el capítulo más fuerte de todos. De todos, es el más siniestro. Para mí. Yo creo que hay una cuestión de género, también creo que a vos te va a pasar cuando lo leas, que te va, quizás, no digo que un varón lo lee y no le va a pasar nada, pero hay una empatía diferente porque es una madre que está sola con su hija, que la empiezan a encerrar, que la empiezan a volver loca, que la matan, que no tengo ninguna duda, que le sacan a la hija, que cuando le sacan a la hija y le entran al departamento a sacarle a la hija, al mes la hija tomaba la comunión, ella va a la puerta de la iglesia para ver si podía ver a su hija desde lejos y la echan a patadas. Ay, Dios. No, o sea, vos empezás con... O sea, el capítulo de Lourdes, o sea, mira, te lo cuento y me pone... Porque fue como... Todo es oscuro, todo es perverso, todo ¿La es... hija dónde? ¿Sabes dónde está? Y la hija está con su papá, supuestamente, que es Mariano Guggenheim Barona. Que ya es grande. Claro. O sea, la hija ya es mayor de edad. En ese momento, cuando se la sacan, tenía 8 años, 9 años. Y cuando muere tenía 10. Claro. O sea, porque
fue en el transcurso de más o menos ese año. Acá la estamos viendo, Lourdes. Sí, ahí no estaba tan mal y deteriorada como se puso después. Sobre el final era nada, estaba muy enferma, ya era todo un desastre, pero fue, pues digo, el capítulo ese, pensás que estabas escribiendo capítulos de personas que están muertas, ¿no? Entonces vos es como que, nada, yo creo en esto de las energías y todo. Bueno, Lourdes yo sentía que tenía una energía como, uy, tengo que terminar este capítulo porque es como muy, muy densa la historia. Sí, me acuerdo que cuando viniste acá, que me contaste del libro, hablamos del capítulo de Lourdes. Seguro que lo estaba escribiendo en ese momento. No, y me dijiste, no, ya lo terminé, te quise agregar algo, me dijiste, no, ya lo terminé, y no sabes lo que fue. No, fue terrible, y todo, porque tiene esto de la madre, la hija, el amor de su vida, porque para ella Mariano Cunio Liberón era el amor de su vida, una relación sumamente violenta entre los dos. Ajá. Con denuncias de violencia de género de ella hacia él, obviamente. O sea, una cosa así como... Y como todo el poder usado para destrozar a una mujer que había hecho algo que había resultado no conveniente para alguien, que está en el libro, de alguna manera relatado, de qué es lo que desata este desastre alrededor de su vida y que la deja sin trabajo, sin su hija, sin amigos y volviéndose loca. Y la terminan matando porque la tiran del 10º piso. Y ahora vos sabés que en septiembre entregamos el libro y a las 48 horas creo que fue, la Corte Suprema de Justicia, por eso lo pusimos como lo agregué, ordenó que se reabra la investigación. Porque, menos mal, porque dicen hay algunas irregularidades. Bueno, es un desastre la causa. La causa de Lourdes es un desastre. Casualmente es la misma jueza la que la llevó adelante que la que lleva el caso de Nisman, con lo cual... no sé qué puede llegar a pasar con el caso de Nisman Palmagini, es la jueza que estuvo a cargo de la investigación de Lourdes Di Natale. Y Nisman, Nisman decía que es el último, que estuvimos ¿no? mucho debate acerca de si teníamos que estar o no con Nisman en el libro y lo terminamos. ¿Por qué? Porque Nisman es reciente y estos casos nos funcionaron muy bien. 18 un año, ¿no? Pues es muy poco para nosotros, para el trabajo que hicimos, porque nos funcionó mucho la distancia en los demás. Sí, en el hecho, para poder llegar a conclusiones. Con Nisman yo creo que estamos a una mitad de camino de conclusión. Pero bueno, haces una conclusión. Nosotros creemos que se suicidó, y que... Bueno, yo sé por qué, porque lo leí, pero algo como, explícalo. Claro, ¿no? bueno, a ver, por cómo quedó, en la encerrona que quedó, por el tipo de personalidad que él tenía, que es lo que da bastante sustento a que a que pudiera suicidarse y que es lo que creemos que sucedió. Y también como planteamos para quién era conveniente la muerte de Nisman, y nosotros decíamos para él mismo básicamente era conveniente su muerte, porque él no podía sostener, había quedado completamente solo en una denuncia que no tenía ningún tipo de sustento, con promesas de tener lo que no iba a tener porque no le habían dado, que eran las pruebas, los llamados telefónicos, las escuchas que no le daban, y cómo había quedado absolutamente solo a horas de tener que presentarse en el Congreso con un informe que hasta daba la sensación que ni siquiera había escrito él, porque los que lo conocían a Nisman estaban seguros que ese informe no había sido escrito por él porque era un desastre. Ajá. Pero que se dejó escribir. A ver, yo creo que no es que se dejó, sino que hay un momento de compromisos donde quizás ya no podía decir que no. O sea, él ya no respondía a él mismo. Había perdido, como dice Mariano en el libro, dice, había perdido su voluntad. Era un tipo que ya no tenía voluntad, pero no tenía voluntad para esto. Este es el informe, tenés que denunciar. Porque estás dependiendo ya de determinados favores, o de más allá de intereses, más que favores, a los que como que entró en una espiral de la que no podía salir y que tenía que ver con un poder que era sumamente peligroso. Tan peligroso que le terminó costando la vida a él. Sí, aunque se haya suicidado, bueno, según ustedes, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué nunca le dieron las escuchas? Porque no las tenían, porque no las existían. tenían. Porque no existían esas escuchas, porque si hubieran querido hacer la operación que querían hacer, que era la de involucrar a la presidenta en esa denuncia, y esas escuchas hubieran existido, a Nisman se las hubieran dado. Y él cree en eso. Él creía en eso. Y sí. Él que había creído en que eso, él que había creído no solo en que existían, sino que obviamente se les iban a dar. Bueno, vos das nombre y apellido de a quien le convenía la muerte, ¿no? De Nisman también. Aunque fuera un... A Estiuso. No, pero sí. No, bueno, a Estiuso, a la CIA, digo, como
muy grande el caso de Nisman, que incluye la investigación de la AMIA, que incluye la CIDE, que incluye el Poder Judicial. El caso de Nisman es enorme. Enorme. Es enorme, no hay una persona a la que le convenía, por eso siempre como que la conclusión termina siendo a él mismo, porque en realidad él termina saliendo de un medio que iba a ser muy difícil que pudiera salir. ¿Qué iba a pasar ese lunes si él hubiera ido? ¿Qué iba a pasar después si eso hubiera continuado? Raro. Bueno, ojalá hubiera ido, ¿no? No, por supuesto, ¿no? No, digo. Obviamente. Pero sin duda que hubiera ido. Pero es para él, para una personalidad como la de él. Sí. No ¿Vos sé. pudiste hablar en el caso de Nisman con su familia? No. No. No hablamos con la ¿Con su familia. exmujer? No, las buscamos, por supuesto. Sí, por eso. Sí, No, sí, y no pudieron. No se pudo hablar con la familia. Como no pudimos hablar en el caso de Lourdes tampoco con la hija, por ejemplo, que a mí me hubiera encantado poder hablar con la hija. Y tampoco pudiste. No, de hecho hasta ni siquiera declaró en la causa todavía, Nunca la dejaron. Ahora ella es mayor de edad, con lo cual ella podría hacerlo. Sí, claro, en caso de querer sumar algo a la investigación, o ella quizás saber qué le pasó a su mamá. Podría, la única que mantiene, bueno, en el caso de Nisman todavía es como raro porque su ex mujer mantiene la causa. De todos modos es una causa ahora como que parece como que, viste, que por momentos pasa algo, después baja. Como bueno, pero hay tantas causas. Hay como momentos, pero en el caso de Di Natale es la abogada la que la sostiene. Ajá. Ni siquiera la familia de Lourdes está peleando. Por Chabrán no hay nada, de Cataño era la familia en un momento. Como que después empiezan hasta mismo los familiares. Los de Chegoyen, yo hablé con la familia de Chegoyen, habla. Habla. Sí, y ellos sí, porque ellos están convencidos que Chegoyen fue o un suicidio inducido o que lo mataron. Y ellos sí mueven para que se sepa, pero después es como que no hay un gran compromiso de que se sepa la verdad. Hay un destino en la política argentina Parece que sí. ¿no? De mejor muerto. Sí. Por eso nos gustó el poder de alguna manera hasta contar la historia argentina a través de esto que pasa con muchísima más asiduidad de la que creemos. Moneda corriente, sí, lamentablemente. De distintas maneras, ¿no? Porque digo, desde maneras como muy legales en su momento como un fusilamiento y después como maneras muy ilegales como suicidios inducidos, por ejemplo. Ojo, lo de Nisman no decimos que no haya sido un suicidio inducido, ¿eh? No, pero dicen que fue suicidio. Suicidio. Lo que no quiere decir que no lo hayan obligado a que se mate. Nosotros esa posibilidad no la descartamos para nada. Está sumamente abierta esa posibilidad. Lo que pasa es que no sé si eso se va a poder demostrar. Sí. Y también lo que queda claro es de que nos atraviesa la muerte en la historia política argentina y que poco se sabe después de que eso pasa, que eso me parece lo más grave de todo. Que no hay justicia después de esas muertes. O sea, bueno, está bien, un poquito en el momento y después... ¿Y qué simbolizan las muertes estas para vos? ¿Que no haya justicia? ¿Que...? Sí, yo creo que lo más... lo que pone sobre la mesa el hecho de que se puedan desaparecer personas con esta liviandad es que no hay justicia, porque si lo hubiera, se pensaría por lo menos un poco más, ¿no? El tema de, bueno, tiene un costo matar a alguien. Bueno, acá parece que no tiene ningún costo. Sí. Mandar a matar... personas, además, mandar a matar o matar. Que fueron protagonistas excluyentes, ¿no? Cada una en su momento, en un momento histórico. Y poder político absoluto, o sea, en el seno del poder político. Sí. O sea, desde adentro... Bueno, Braiber también. Estos casos, vos decís, si en estos casos no hay... Está bien, el caso de Alem es un suicidio, claro. No, Alem se suicida. En ese caso decís, bueno, ¿qué tipo de justicia va a haber? No hay justicia porque se suicidó. Sí, pero para llegar a eso... Claro, ahí es el uso de la muerte para desaparecer. Digamos, él lo decide, pero porque había cuestiones internas dentro de su propio partido que lo llevan por sus cuestiones éticas a tomar esa decisión. Pero acá me parece que eso de que no pasa nada, de que desde el seno del poder es como muy moneda corriente desde muy temprano hasta muy ahora. Hasta recién. Hasta recién. Hasta hace un año. Sí. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Me quedo un rato, sí, me voy a quedar. Bueno, nos vamos a